Bueno, hoy vamos a explicar qué son las interfaces y para explicar eso tenemos un ejemplo. Bueno, como yo ya tengo realizado el ejemplo, voy a proceder a explicar. Entonces sería para crear una interfaz, venimos aquí y creamos una interfaz que sería que Java Interface. Bueno, yo ya la tengo creado y para este ejemplo la interfaz que he creado es entregable y y para poner sus atributos son los siguientes que tenemos: de entrega, devolver, is entregado y compared sub object. Bueno, estos son los atributos que tendrá nuestra clase, nuestra interfase. Entonces, para poder utilizar los atributos de la interfase, creamos una clase llamada serie. Entonces yo ya la tengo creado, voy a proceder a explicar. Entonces en la clase serie que hemos creado ponemos implement entregable. Esto es para llamar a la clase a la interfaz que hemos creado que es la entregable. Entonces aquí en la clase serie también ponemos los atributos que serían el título, el número de temporadas entregado, género y el creador. Entonces estos son los atributos que tendría la clase series. Entonces también tenemos los que son las constantes. Aquí tenemos una constante de número de temporadas igual a 3, mayor igual a 1, menor menos 1 y igual a 0. Estas son las constantes de la clase que hemos creado. Entonces aquí sería los constructores. Este sería el primer constructor, el constructor por defecto. Este sería el segundo constructor con dos parámetros que tenemos el título y el creador. Entonces tenemos un tercer constructor que sería con todos los parámetros. Este es el título, número de temporadas, género, ¿sí? El creador. Entonces aquí tenemos todo el constructor con los métodos. Aquí pasamos a explicar qué son los métodos públicos del get y el set de todos los atributos que tenemos creado acá arriba. Entonces aquí nos dice que el cambio de estado de entrega es un verdadero, así que en esta ocasión esto es para verificar de la clase interfase. Como vemos que es el entregable y tenemos el entregable aquí. Entonces estos son los atributos de la interfase. Como podrán ver, aquí tenemos el atributo entrega, el atributo devolver y el atributo is entregado. Entonces hacemos la aplicación del override para que no nos salte ningún error. Entonces, siguiendo con la explicación, tenemos el good to compare. Este es el para ver si dos series según su número de temporadas. Entonces estos serían los tres atributos de la interfaz que tenemos creado acá. Entonces, como nos pide el ejemplo que nos muestre la información de la serie, tenemos su string. Aquí nos devuelve la información de la serie que hemos creado. Entonces aquí también tenemos un val screen series para ver si una serie se repite. Entonces esta sería la primera clase que tenemos creado con la interfaz. Entonces en el ejemplo también me pide otra segunda clase que se llama videojuego. Entonces en la segunda clase igualmente tenemos creado public class videojuego implement entregable. El implement entregable es para que se ejecuten los atributos que tiene nuestra interfaz. Como podrán ver, aquí tenemos
los atributos de la interfase más abajo, que están aquí, igual que la primera clase que nos daba el entregar, el devolver y el entregado. Entonces en esta clase igual tiene sus propios atributos, que sería el título, el hora, entregado, género y la compañía. Esos son los atributos de la segunda clase. Y también tenemos las constantes, que es las horas estimadas, el mayor 1, el menor -1, el igual a 0. Estas serían las constantes y los atributos de la clase. Y pasamos con los constructores. Este sería el constructor por defecto, el constructor con 2 parámetros y el constructor con los 4 parámetros, o los parámetros que tenga la clase. Entonces estos son los métodos públicos con el get y el set que tenemos creados de los atributos. Aquí es la clase. Esta es una clase pública de los atributos de la interfaz, como ya expliqué. Y aquí tenemos los tres atributos de la interfaz. Entonces aquí también nos pide un substring para que nos devuelva la información del videojuego que hemos creado. Y también aquí publica eso para ver si un videojuego se repite. Y esto sería todas las demás clases. Y ahora pasamos a la clase ejecutable, donde sería para ver. Entonces la clase ejecutable, aquí creamos una clase ejecutable que dice que creamos dos arrays de los dos objetos que hemos creado, que sería la serie y el videojuego, como ya tenemos creado. Entonces serie listas new, el series igual a 5, porque vamos a enlistar 5 objetos. Igual de la siguiente manera es de los videojuegos, que sería new video de los 5 juegos. Entonces creamos la lista. Ponemos lista series del 0 al 4 y ponemos el título de la serie, el creador, y esto es utilizando los constructores que hemos creado en las clases. Como podríamos ver, los constructores lo tenemos aquí. Este sería por defecto, este sería el constructor con 2 parámetros y el constructor con todos los parámetros. Entonces para crear la lista cogemos el constructor que queramos, y entonces he cogido 4 constructores de la clase series. Entonces ya la he creado. Entonces igual de la misma manera enlistamos los videojuegos. También ponemos desde el 1 al 4 que enlistamos. Entonces aquí igualmente cogemos los constructores que teníamos creado en la clase videojuego, que sería estos de aquí, que sería is el constructor por defecto, y los constructores con 2 parámetros y con 4 parámetros. Entonces ahí tenemos creado nuestros objetos con todos los datos que nos piden. Entonces aquí hacemos unos arreglos, recorremos unos videojuegos y series. Aquí como entregamos series y 2 series y entregamos 2 videojuegos. Entonces las series es igual a 0 y punto entregar, que sería para ver cuántas series hemos entregado y cuántos videos hemos entregado. Entonces aquí pasamos, esto es para que nos recorra el array de los objetos que hemos creado. Esto nos recorre la información que nos va a recorrer con el for int igual a lista series lont. Esto es para que nos recorra el array que tenemos creado de series. De la misma manera hacemos otro para los videojuegos. Entonces aquí tenemos que imprimir que cuántos videos hemos entregado y cuántos artículos hemos entregado, entre las dos clases, o entre las dos series de videojuegos y las series. Entonces como dice que
creemos dos objetos en la primera posición de cada array. Entonces enlistamos una serie punto serie mayor igual a series de 0, como nos pueden ver, porque nos va a recorrer desde 0. Entonces recorremos el array desde la posición 1, comparando si es mayor posición del array. Esto es para que nos dé la información de cuál de los datos tiene mayor número de temporadas y mayor horas estimadas de los videojuegos. Y aquí nos va a comprobar cuál de las 5 series tiene el dato de las temporadas más altas y las horas de los videojuegos estimados más altos. Entonces aquí nos dice que comparemos, y entonces aquí ya tenemos comparado. Entonces aquí por último nos pide que muestre la información. Aquí es para la muestra de información. Como tenemos creado el GoStream, este sería que nos devuelve la información de cada clase. Aquí sería del videojuego. En este caso sería para que nos devuelva la información. Hemos creado el GoStream. En este caso sería de las series y de los videojuegos. Entonces voy a proceder a ejecutar. Ya, como podrán ver, aquí dice que hay 3 artículos entregados. Esto nos pide que si está bien cuanto los artículos de las series como tanto de los videojuegos. Hemos entregado 3 artículos. Entonces, como nos pedía también que nos devuelva la información de cada de un objeto que tenga con las horas estimadas más altas, entonces del primer objeto que tomamos es de los videojuegos. Aquí nos da la información del videojuego con las horas más estimadas más altas. Entonces sería el título, las horas más estimadas más altas de los videojuegos y la plataforma. Entonces en cambio de la información serie nos da el mayor número de temporadas. Entonces el programa está bien realizado. Y en cambio, si ponemos aquí con el número de las horas más estimadas más altas, nos va a salir otra serie y otro videojuego. Ya, en este caso debería salirme con las horas más estimadas, con las series más de los números de temporadas más altas, que sería esta serie que estamos viendo a continuación, con el número de temporadas de 25, que sería las más altas entre las 4. Y aquí nos daría el último, que nos daría horas estimadas 2200 horas. Entonces también aquí, para que nos devuelva 4 objetos como nos devolvía 3, entonces entregamos 4 objetos. Ya, como podríamos ver, dice que ahora hay 4 artículos entregados. De antes me dio 3 porque yo solo entregué 3, y ahora ya entregué 4, por eso ya me sale 4. Y entonces, en cambio, en la información de los videojuegos, de como las estimadas de horas es más altas, nos salió que es 200, y en la serie de las números de temporadas, como les dije que nos iba a salir 25, nos dio 25. Entonces este es el programa que hemos realizado. Muchas gracias.